Hola, gracias por acercarte. Esta charla es la continuación del ciclo Una visión realista de la trascendencia, que empecé hace ya bastante tiempo. Todo el ciclo es un acompañamiento de mi novela Diálogos con las estrellas, y en este mismo canal puedes encontrar las charlas anteriores y también una presentación de la novela por si te puede interesar, y algunas lecturas de pasajes significativos. Bien, continúo donde lo dejé la charla anterior, aunque ya digo que hace bastante tiempo que fue. En la última charla planteaba que si comparamos la experiencia trascendente con el conocimiento objetivo, de hecho la diferencia no es tan grande como parece. Es muy habitual rechazar la experiencia trascendente en comparación con el conocimiento objetivo, porque el conocimiento objetivo nos ofrece, pues eso, algo fiable, algo seguro, información segura sobre cómo es la realidad, mientras que la experiencia trascendente no. La experiencia trascendente, pues ya sabemos, es subjetiva, es efímera, por tanto no parece que sea algo tan de fiar como el conocimiento objetivo. Yo decía que el conocimiento objetivo es muy de fiar en lo que hace a la explicación del funcionamiento de las cosas, de la realidad de lo que vemos, pero que en cambio no tiene una ventaja sobre la experiencia trascendente en cuanto a la explicación de la estructura profunda de la realidad. Aparentemente el conocimiento objetivo nos permite conocer no solo cómo funcionan las cosas, sino también por qué funcionan como funcionan, por qué se comportan como se comportan. La ciencia es la expresión más elaborada del conocimiento objetivo, y la ciencia, en principio, según piensa todo el mundo o la mayoría de las personas, la ciencia no solo nos explica cómo funcionan las cosas, sino también por qué. O sea, qué aspectos de la realidad hay que no vemos, pero que sin embargo son los responsables de lo que vemos. Explica, pues podríamos decir, los principios o las realidades no perceptibles que vendrían a justificar o a permitir entender lo que vemos y lo que percibimos. Bueno, pues yo decía, esto no es así, porque la ciencia, de hecho, para explicar el funcionamiento de la realidad, para explicar el funcionamiento de lo que vemos, utiliza una serie de conceptos, una serie de categorías que al final no nos proporcionan un conocimiento fiable sobre lo que esa, digamos, estructura profunda de la realidad. Daba una serie de razones, ponía una serie de ejemplos, y bueno, no lo voy a repetir. Lo que sí que voy a recordar es la conclusión a la que llegué, o la conclusión a la que dije que alguien podía llegar a la vista de esta idea. Alguien podía pensar, bueno, pues si el conocimiento objetivo realmente no me da un conocimiento, una certeza sobre la verdadera naturaleza de la realidad, y la experiencia trascendente tampoco, porque es subjetiva, porque es cambiante, pues entonces lo único fiable para conocer la realidad, lo único fiable es la experiencia, lo que vemos y lo que tocamos. Eso sí, entonces alguien podría decir, bueno, voy a limitarme a aceptar como válido, como real, aquello que puedo percibir, aquello de si no lo veo, no lo creo, y si lo veo, lo creo. Yo decía, bueno, pues que no se haga ilusiones quien piensa de esta manera, porque en la charla siguiente, que sería esta, voy a intentar mostrar que la experiencia objetiva, o sea que la percepción, vaya, que es la base de la experiencia objetiva, tampoco es fiable en lo que hace a el conocimiento de la realidad. Es decir, nos hemos de fiar de la experiencia objetiva, porque gracias a ella pues nos movemos por el mundo y nos desenvolvemos con bastante éxito, pero no creamos que el mundo es como lo vemos. El mundo tampoco es como lo vemos. Bueno, pues este será el tema de la charla de hoy, hacer ver que la percepción tampoco es fiable como medio de conocimiento de la realidad. Nosotros damos mucha importancia, un gran valor a la percepción como garantía de realidad. O sea, ¿qué es real? Podemos debatir mucho sobre si determinados elementos abstractos son reales o no, los números, la bondad, la belleza, etc. Pero lo que todos estaremos de acuerdo es en que lo real es aquello que podemos ver y tocar. Es decir, si lo puedo ver y tocar, eso es real. Si delante de mí hay una piedra,
la veo, la toco, pues eso es real. De hecho, la percepción es el fundamento podemos llamar el criterio de la realidad, del conocimiento de la realidad objetiva, porque la objetividad se basa en la intersubjetividad, como ya he dicho más de una vez, es decir, consideramos que es objetivo aquello que todos percibimos de la misma manera. Si todos miramos al mismo sitio y vemos lo mismo, eso es objetivo. Por tanto, la percepción es el instrumento, el medio a través del cual conseguimos un conocimiento objetivo de la realidad, aparentemente. ¿Vale? Bueno, pues si pensamos un poco sobre esto, nos damos cuenta de que la intersubjetividad, o sea, el hecho de que cuando todos miramos al mismo sitio vemos lo mismo, la intersubjetividad no es prueba de realidad. No podemos decir, puesto que todos vemos lo mismo, eso es real. Porque si lo pensamos, y lo pensamos un poco rigurosamente, nos daremos cuenta de que la intersubjetividad solo demuestra que, en primer lugar, todos tenemos los mismos órganos perceptivos que funcionan de la misma manera. O sea, cuando miramos, todos vemos de la misma manera. En segundo lugar, que todos nos representamos eso que vemos de la misma manera. Yo veo una piedra, pues me la represento como piedra y todos hacemos lo mismo. Y luego también hay que aceptar que hay algo, es decir, hay una serie de estímulos que tienen una cierta regularidad y que son los que permiten que, percibiendo todos de la misma manera, veamos lo mismo. O sea que, podemos decir, la realidad tiene una cierta regularidad, genera o se produce algo en la realidad que es un estímulo para nosotros, un estímulo en el sentido de percepción, de tal manera que, percibiendo estos estímulos, todos vemos lo mismo en las mismas condiciones. Por tanto, hay una cierta, podemos decir, regularidad en la realidad. Pero eso no implica que lo que vemos sea exactamente lo que hay. Todos creemos que es así. Creemos que lo que vemos es lo que hay. Y es natural, es totalmente lógico. Es más, ahora ya no, porque ya somos muy, muy listos, podríamos decir. Pero en épocas más tempranas de la evolución de la especie humana, creer que lo que hay es real era imprescindible para sobrevivir. La percepción se ha desarrollado, se ha evolucionado, se ha conformado para permitirnos adaptarnos con éxito al entorno en el que vivimos. Y, lógicamente, para que eso funcione, para que sea eficaz, hemos de creer que la realidad es así. Porque si no lo creyéramos, si lo pusiéramos en duda, podríamos hacer cosas que serían peligrosas para nosotros. Y que si hacemos caso de lo que la percepción nos informa, no lo haremos, porque la percepción ya se ha desarrollado, la percepción y todo el sistema cognitivo se ha desarrollado de tal manera que nos evita esos peligros o esos problemas. Por poner un ejemplo, si yo veo un paisaje encima de una montaña y digo, bueno, esto es muy bonito, me gustaría verlo más de cerca. Como no es real, yo me voy a tirar y lo voy a ver más de cerca. Pues no, eso no lo podemos hacer. Si te tiras de la montaña, pues te vas a matar. Precisamente tú percibes lo que está arriba, lo que está abajo, lo que es hondo, lo que es distante, etc. Todo eso lo percibes así para poder discriminar cuándo puedes hacer qué. Y, concretamente en este caso, para saber que no debes tirarte de la montaña abajo porque te vas a matar. Por tanto, creer que lo que percibimos es real es necesario para que funcione todo el montaje, toda la estructura cognitiva que se ha ido desarrollando a lo largo de la evolución, porque precisamente va encaminada a permitirnos ajustarnos, encajarnos, desenvolvernos con éxito en el entorno. Decía, bueno, ahora ya no, porque ahora ya pensamos cosas raras, es decir, podemos decir, durante el largo periodo en el que la humanidad utilizaba sus habilidades cognitivas simplemente para sobrevivir, pues era imprescindible creer que lo que
se ve es la realidad, pero a partir de un cierto momento, con el desarrollo de las capacidades cognitivas y también con una cierta mejora en la forma de vida que permite dedicarnos a pensar cosas que no son útiles, digamos, para la supervivencia, pues entonces podemos aplicar todo el mecanismo cognitivo que hemos desarrollado para estudiar ese propio mecanismo, para estudiar cómo funciona, y entonces, bueno, llegamos a conclusiones como esta, que lo que percibimos no es exactamente como lo percibimos, que no es real. Pero eso, naturalmente, es una idea, el desarrollo o la conclusión de un razonamiento, de una argumentación intelectual que no impide que en la práctica pues sigamos haciendo caso de lo que percibimos, porque sabemos que si no lo hacemos pues vamos a acabar mal. Yo creo que la realidad no es tal y como la percibimos, pero no me voy a tirar de una montaña porque sé que si me tiro de una montaña pues me voy a matar. Hay que diferenciar este plano intelectual, ¿no? de pensar hasta qué punto es fiable la percepción con respecto a la realidad o no, de lo que es la vida práctica, la vida cotidiana, en la cual hemos de hacer caso de la percepción, en general. A veces también hay excepciones, pero en general hemos de hacer caso. Bueno, pues esta necesidad de creer que lo que percibimos es real, porque justamente lo percibimos así para poder sobrevivir y para poder tener éxito en nuestra vida, pues nos ha llevado a sostener dos ideas que yo creo que son erróneas y que en el resto de esta charla demostraré primero una, luego otra, por qué creo que son erróneas. La primera es la idea, muy fácil, de que los sentidos reflejan la realidad. La percepción es percepción de lo real. Y la segunda idea es, digamos, una matización con respecto a esta. Ya veremos, enseguida veremos que es una postura, pues, ingenua, de hecho, pues, se le llama realismo ingenuo a esta postura, creer que lo que percibimos es tal cual lo percibimos, bueno, pues es un poco ingenuo porque hay ejemplos muy evidentes de que esto no es así. Entonces, la segunda idea sería, vale, acepto que lo que percibimos no es exactamente tal como lo percibimos. Digamos que los detalles no son fiables. Pero, sin embargo, tiene que haber una estructura, tiene que haber una organización que es la misma en lo que yo percibo que en lo que hay en la realidad. Y la prueba de que existe esta, digamos, esta no identidad, pero esta similitud entre lo que percibo y la realidad, esta identidad estructural, no en detalles, pero sin estructura, la prueba de que existe esta identidad es que actuar de acuerdo con lo que percibo funciona, ¿vale? Por tanto, la percepción, como es útil para desenvolverme por la realidad, pues bueno, puedo aceptar que a veces la percepción me engaña, pero que hay una base, hay una estructura básica, hay una organización que tiene que coincidir con la de la realidad, ¿vale? Bueno, pues esta idea que parece más moderada, más prudente y más aceptable, pues voy a demostrar que también no tenemos demasiados motivos para creer que sea cierta. Empiezo por la primera, por la fácil. Los sentidos reflejan la realidad. Bueno, los sentidos no reflejan la realidad. Es decir, nosotros tenemos la idea de que los sentidos son algo así como una ventana. Está nuestra mente y nuestra mente tiene una especie de aberturas hacia el exterior que permiten que por esas aberturas entren lo que hay en el exterior. Los ojos pues, serían como esas ventanas a través de las cuales nuestra mente percibe lo que hay. Lo que hay está ahí, yo abro los ojos, miro y lo veo, ya está. Bueno, es que esto no es así, lo sabemos, pero lo sabemos perfectamente desde hace mucho tiempo y lo sabemos todos. Lo que pasa es que como va contra un principio básico de que hemos de creer que lo que vemos es real, pues no queremos pensar en ello, no pensamos a menudo en ello. Pero sabemos, por ejemplo, me centraré en el sentido de la vista, que es el que tiene más importancia a la hora de construir la imagen de la realidad. Es básico en la vista los colores. ¿Qué son los colores? Pues sabemos perfectamente que las cosas no tienen color. Los colores no están en las cosas. Los colores están en nuestra mente. Esto lo saben los
pensadores, los científicos, desde hace mucho tiempo, desde hace muchos siglos, quiero decir, y lo sabemos también todos nosotros desde pues, prácticamente el colegio, cuando nos han explicado el mecanismo de la visión y nos han dicho que la visión consiste en que los rayos de luz que inciden en los objetos se reflejan hacia nuestros ojos. Y los objetos, según la textura de su superficie, absorben unos determinados rayos de luz, un determinado rango del espectro visible, y reflejan otro. Entonces, nosotros vemos un color u otro según la luz, según la franja del espectro de luz que llega hasta nuestros ojos. Pero al final, el color es una imagen que se forma en nuestra mente a partir de esta luz que percibimos. Por lo tanto, las cosas... el color no está en las cosas, podemos decir, las cosas no tienen color, o el color no está en las cosas. Quizá parece una formulación un poco más suave, pero aunque dice lo mismo. Es irresistible creer, por ejemplo, que una naranja es un objeto de color naranja, y que el color naranja está en la naranja. Pero bueno, sabemos que no es así, sabemos que la naranja es, el color naranja es el efecto que produce en mi mente unos determinados rayos de luz que me llegan de la naranja, pero el color no está en la naranja. La prueba es que si la naranja no está iluminada, en ningún sentido podemos decir que tiene color. O sea, nosotros pensamos que la naranja es de color naranja y que si yo apago la luz, la naranja sigue siendo de color naranja, lo que pasa es que no lo veo, porque no hay luz y para ver necesito luz. Bueno, pues no es así. O sea, la naranja no es de ningún color y cuando está a oscuras, podemos decir menos todavía. Si no le da la luz, pues no es de ningún color. Entonces, cuando le da la luz, no es que yo, gracias a la luz, pueda ver el color que tiene la naranja. Es que cuando le da la luz, pues se produce el fenómeno de que la luz refleja en la naranja, incide en mis ojos, pues circula por el nervio óptico y al final mi cerebro crea esta imagen de color naranja, pero esta imagen está en mi mente, no está en la naranja. Bueno, por tanto, digo, ya sabemos que algunos aspectos de la realidad no son tal como los percibimos, aunque en este caso podríamos pensar lo que he dicho antes, ¿no? Podríamos decir, bueno, vale, los colores, el color, la imagen del color está en nuestra mente, pero sistemáticamente hay una relación, hay una conexión entre los colores que yo veo y las características de la superficie de las cosas. Por tanto, bueno, pues ya me vale con eso ya me vale, ¿eh? Aunque el color me lo forme yo, aunque la imagen del color me la forme yo, el hecho de que haya una relación sistemática entre los colores que yo veo y las características de las cosas, pues ya sirve. Bueno, ya veremos dentro de un momento, ya haré ver que esto tampoco es así. Pero bueno, analizando un poco más sistemáticamente la idea de que los sentidos nos reflejan la realidad, podemos ver pues, muchas más razones para que nos muestran que esto no es así. Los sentidos, por ejemplo, son limitados. Esto también es algo que todo el mundo sabe, todo el mundo que haya ido al colegio, ¿no? Porque hablaba de la vista, podemos hablar también del sonido. ¿Qué es el sonido? El sonido no es algo que viaja por el aire lo que viaja son ondas de sonido, o sea, una vibración del aire. Esa vibración del aire llega a mi oído y a partir de aquí, bueno, pues por el mecanismo que más o menos todos conocemos, al final yo oigo el sonido. ¿Pero qué sonidos oigo? No oigo todos los sonidos. O sea, no cualquier vibración del aire la percibo yo como sonido. Ni siquiera cualquier vibración del aire que podría ser percibida como sonido. Por ejemplo, los perros sabemos que perciben los ultrasonidos. O sea, hay una gama el oído humano percibe una gama de frecuencias de ondas de sonido y a partir de los ultrasonidos pues ya no percibimos. Pero otros animales sí. Los perros, por ejemplo, lo perciben. Y otros animales. Por tanto, lo que percibimos no es todo lo que podríamos percibir. En el caso de la vista todavía es más enorme la diferencia o más desproporcionada la relación, la comparación entre lo que percibimos y lo que podríamos percibir. Es decir, ¿qué es la luz? La luz son ondas electromagnéticas. El espectro electromagnético es amplísimo. Y de ese espectro, el espectro luminoso, el espectro de luz visible, es una pequeña parte. Ondas electromagnéticas hay desde muy alta frecuencia hasta muy baja frecuencia. Y
las ondas luminosas pues son unas ondas con un intervalo de frecuencias determinado, muy pequeño, comparándolo con todo el rango de las ondas electromagnéticas. Sabemos que por debajo del espectro visible está el infrarrojo, que no lo percibimos con los ojos, aunque hemos construido aparatos que lo permiten, que lo perciben y que nos lo permiten visualizar. Por encima del rango visible está el ultravioleta, que tampoco lo percibimos, pero también son ondas exactamente igual que las que percibimos, solo que con una frecuencia mayor. Y bueno, el espacio está lleno de ondas, y más en esta época en la que nosotros mismos fabricamos más ondas todavía, o construimos o generamos más ondas. El wifi es un tipo de onda electromagnética. Podríamos percibir el wifi, no lo percibimos. El microondas, que utilizamos en los aparatos para calentar líquidos, también son ondas electromagnéticas, no las percibimos, afortunadamente. La radiación cósmica, en fin, los rayos X, hay una enorme cantidad de ondas electromagnéticas que están fuera del rango de la luz visible y por tanto no las percibimos. Si no las percibimos, quiere decir que estamos perdiendo información, clarísimamente. En el caso del wifi, pues bueno, alguien puede pensar, lástima que no lo percibamos porque entonces nos ahorraríamos muchos problemas, ¿no? Y es verdad, o sea, si percibiéramos el wifi, percibiríamos algo que está pasando, algo que está sucediendo, algo que está en el ambiente y que no somos capaces de percibir. Por lo tanto, los sentidos son limitados. Si los sentidos nos proporcionan una imagen de la realidad, en todo caso sería de una parte de la realidad y una parte muy pequeña. ¿Qué pasaría si percibiéramos todo el rango de ondas electromagnéticas? Sería un caos, sería un desastre, sería demasiada información. Tanta información nos mataría, literalmente. No sabríamos distinguir. Necesitaríamos un cerebro complejísimo. A lo mejor, si sigue la evolución, pues dentro de no sé cuántos mil años, pues tenemos un cerebro complejísimo que es capaz de percibir y de procesar, no solo percibir, sino procesar, porque lo que se percibe después hay que procesarlo, ¿no? Entonces, quizá en algún momento pues podamos ser capaces de procesar más información de la que percibimos, pero actualmente no. Por tanto, nos estamos perdiendo mucha de la información que hay en el ambiente. Y es bueno que sea así. Percibimos lo que nos va bien percibir, lo que necesitamos, lo que se ha demostrado útil a lo largo de la evolución. El resto no lo percibimos. Los campos magnéticos. Es otro ejemplo también que se puede poner de algo que está ahí, que existe, que es real, que no percibimos, que nos iría bien percibirlo también, ¿por qué no? Y que hay otros animales que lo perciben, animales de todos los géneros, pero por ejemplo las aves migratorias. Cuando una ave migratoria vuela durante horas por encima del mar, ¿cómo se orienta? Sobre todo por la noche. Durante el día todavía podríamos pensar, bueno, el sol, si no está nublado, o la luz, y por la noche, pues según parece se orientan porque perciben el campo magnético. Y además lo perciben, según parece, según digamos, investigaciones recientes, lo perciben a través de la vista, o sea, lo perciben como algo luminoso, es decir, en su campo visual distinguen algo que es el polo magnético o el campo magnético, no sé, algo distinguen. Y entonces para ellas, para las aves migratorias, dirigirse a través del mar durante la noche al lugar donde quieren, o en la dirección a la que quieren llegar, pues es como nosotros cuando tomamos una referencia visual, por ejemplo, una montaña, y decimos, bueno, hemos de caminar dejando siempre a la derecha, pues más o menos pues unos 20 grados esa montaña, ¿no? Más o menos tenemos que verla así como la vemos ahora, tenemos que mantenernos todo el rato con esta relación. Bueno, pues eso hacemos nosotros por la vista, a través de la vista, y eso hacen las aves migratorias con el campo magnético de la Tierra, con el polo norte. A lo mejor, no sé exactamente, pero podría ser así. Bueno, pues no percibimos todo lo que podríamos percibir. Si percibimos la realidad, percibimos un trocito de realidad, un trocito muy pequeño, adecuado además a la escala en la que vivimos. Y luego viene la segunda parte, ya he dicho, no solo hay que percibir, hay que procesar la información. Y al procesar la información nuestra mente crea una imagen.
Y esta imagen, que para nosotros es, digamos, completa, es decir, no percibimos lo muy pequeño, ya lo sabemos, aceptamos, no hay problema en aceptar que no percibimos lo microscópico, pero el resto lo percibimos. Entonces, yo miro aquí, veo una serie de objetos, demasiados, ahora que me doy cuenta, y creo que esto es lo que hay, y no hay más que esto, pero hay muchas más cosas. Por tanto, la representación de la realidad que yo me hago en la mente a partir de lo que he percibido es incompleta, pero yo la considero completa. Parece completa, pero es incompleta. Falta mucha información. Se pueden poner más ejemplos. El movimiento, la percepción del movimiento, la continuidad. Nosotros percibimos el movimiento como algo continuo. Vemos que algo se está moviendo y vemos una continuidad. Sin embargo, sabemos que esta continuidad la podemos percibir en situaciones donde realmente no existe. Por ejemplo, el vídeo. El vídeo está construido, pues ya lo sabemos todos también, a través de una serie de imágenes fijas que se van sucediendo muy rápidamente. Nosotros miramos estas imágenes y en lugar de percibir una a una estas imágenes fijas, lo que percibimos es un movimiento continuo. Bueno, pues esta sensación de continuidad aparece en nuestra mente, la crea la mente, porque sabemos que en el vídeo no está. En el vídeo hay una sucesión de imágenes fijas. Y bueno, podemos decir, esto del vídeo, pues bueno, es un ejemplo, que es lo que se dice siempre, ¿no? Un mecanismo para engañar a la mente. Engañamos a la mente y así podemos crear imágenes en movimiento. Pero bueno, parece que en el fondo realmente nuestro sistema perceptivo funciona también de manera discontinua, porque las neuronas que transmiten los impulsos nerviosos desde el nervio óptico y que luego lo procesan todo en el cerebro para formar la imagen visual de lo que hemos percibido, las neuronas no tienen un funcionamiento continuo. Las neuronas se interconectan a base de disparos, y estos disparos pues los hacen periódicamente a una frecuencia muy alta, pues 40 veces por segundo, si no me equivoco, pero de una manera discontinua. Por tanto, podemos pensar, la percepción visual siempre es como en el cine. Siempre. No porque la realidad sea intermitente. Eso pues, no lo sabemos, puede que sí, puede que no. Quizá en el fondo solo hay vibración, ¿no? Pero lo que sí sabemos seguro es que nuestro sistema perceptivo actúa ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, a una frecuencia muy rápida. Y sin embargo, misteriosamente se produce en nuestra mente la sensación de continuidad. No discontinuidad, sino continuidad. Bueno, parece que evolutivamente es más útil percibir continuidad, aunque de hecho no haya continuidad. Y otro ejemplo fácil es el punto ciego del ojo. Sabemos que la luz incide en la retina. La retina contiene elementos sensibles a la luz y que la información que se produce al excitar estos elementos sensibles se transmite al cerebro a través del nervio óptico. El nervio óptico sale de la retina y se introduce en el cráneo para llegar al cerebro a través de un agujero. Bueno, pues este agujero está en la retina y por tanto en ese punto la retina, que es como una pantalla en la que se refleja la realidad a través de la luz, pues tiene un agujero. Y ese agujero genera en la visión un punto ciego. Eso está experimentalmente comprobado, que en nuestra visión hay un punto ciego. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana, nunca percibimos ese punto ciego. Hace falta un experimento muy bien diseñado para que quede en evidencia que realmente ese punto ciego existe. No vemos el punto ciego. Nuestra mente tapa ese agujero, como muchos otros, como crea continuidad en base a las percepciones discontinuas y como hace tantas otras cosas.
Bueno, y por último pondré un ejemplo un poco más complejo y un poco más elaborado, que además permite conectar con el apartado siguiente, y es la tridimensionalidad. Nosotros no tenemos duda de que la realidad es tridimensional. La percibimos tridimensional, en 3D, 3 dimensiones. Y no tenemos duda de que es así, y por eso la percibimos así, porque es así. Bueno, si repasamos la cadena perceptiva, que va desde la realidad, desde lo que hay en la realidad, sea lo que sea, hasta que en nuestro cerebro se forma la imagen tridimensional, vemos que de la realidad llega una información y que esa información pues, es captada por los ojos, luego es elaborada y finalmente se produce o se genera esa imagen tridimensional. Bueno, pues en toda esa cadena hay por lo menos un momento en el cual la tridimensionalidad no está presente, no hay tridimensionalidad, que es precisamente cuando la luz se proyecta en el fondo del ojo, en el nervio, en la retina, ¿no? para ser transmitida mediante el nervio óptico. La retina no es tridimensional, la retina es plana, bueno, no es plana, es curvada, pero es una superficie. La retina es una superficie, por tanto, toda la luz que llega pues incide en la misma superficie. No hay esta distinción de que algo está delante, algo está detrás. Esa información no la percibimos en el momento de ver algo. La información de que algo está delante y algo está detrás, si realmente la realidad es tridimensional, cuando la luz incide en nuestra retina, esa información se ha perdido. Y luego es nuestra mente, nuestro cerebro, el que, analizando lo percibido, a través de una serie de criterios, diferentes tonos de luz, sombras, etc., pues crea la tridimensionalidad. ¿La crea o la recrea? Yo he dicho la crea, y es lo que pienso. Mucha gente seguramente piensa que la recrea, o sea que la tridimensionalidad está en la realidad, se proyecta en la superficie de la retina y a partir de esa información nuestra mente recrea la tridimensionalidad que ya estaba en la realidad. Bueno, podría ser así, pero ¿qué habilidad la de nuestra mente? Que es capaz de recrear algo de lo que no tiene más conocimiento que esa proyección en la superficie, esa proyección en 2 dimensiones, ¿no? ¿Qué habilidad de nuestra mente ser capaz de reproducir algo que no conoce? Porque no conoce la tridimensionalidad. Todo lo que sabe del exterior le llega a través de la vista proyectándose en la superficie de la retina. Bueno, pues es bastante sorprendente. De hecho, se pueden, artificialmente, se pueden construir simulaciones o situaciones en las cuales se presenta a la vista una superficie en 2 dimensiones iluminada exactamente de la misma manera como le llegaría a la retina si proviniera de la realidad, y entonces nosotros percibimos 3 dimensiones, cuando en realidad en origen solo hay 2 dimensiones. Todo el mundo conoce este fenómeno que es los hologramas. Un holograma es una representación en 2 dimensiones de una figura en 3 dimensiones, que al ser percibida la vemos en 3 dimensiones, y sin embargo es una superficie, no hay 3 dimensiones. Por tanto, aquí el ojo no reconstruye, porque lo que hay es algo plano. Aquí el ojo claramente construye. Podemos pensar, ¿le hemos engañado? Bueno, le hemos engañado, no sé, ya he dicho antes, si todo lo que sabemos de la realidad lo vemos a través de una superficie, ¿cómo sabemos que hay 3 dimensiones? En todo caso, con el
el holograma pasa algo muy curioso, y es que algunos físicos han estudiado la realidad física, como si estuviera proyectada en una superficie. Y han elaborado lo que se llama el principio holográfico. Y han encontrado que si la realidad existiera en una superficie, todas las leyes, todo lo que conocemos sobre la realidad, todas las leyes físicas se podrían aplicar perfectamente. Y además tendríamos una ventaja adicional, una ventaja muy importante, y es que desaparecería la gravedad. Es decir, las leyes que explican el movimiento de las cosas en nuestro mundo de 3 dimensiones podrían reconfigurarse para explicar también el movimiento de las cosas en esa realidad de 2 dimensiones. Pero no haría falta aplicar la gravedad. La gravedad sería consecuencia de alguna de las otras fuerzas que existen. Existe la fuerza electromagnética. Bueno, los físicos establecen que hay la fuerza electromagnética, la interacción nuclear fuerte, la interacción nuclear débil. Bueno, pues con esas ya habría bastante. La gravedad desaparecería. Es curioso que la gravedad sea innecesaria en esa representación holográfica, que podría ser real, porque, digamos, funciona. Es curioso, y es más curioso aún de lo que parece, porque resulta que la gravedad plantea un problema en la física actual, no en la física actual, sino desde hace 100 años. La física del último siglo se basa en 2 teorías fundamentales, la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica. Y resulta que ambas son incompatibles. La mecánica de Einstein explica la gravedad como consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo producido por las masas. La mecánica cuántica explica lo que sucede en el nivel subatómico, o sea, en el nivel de los componentes de los átomos, de lo muy pequeño, y lo explica a base de una serie de principios que son totalmente diferentes de los principios que hay en las cosas que se aplican a las cosas de nuestro mundo cotidiano. Por ejemplo, el principio de indeterminación, no se puede precisar la posición y la velocidad de una partícula. El principio de superposición de estados. Las partículas cuánticas no están en un estado definido, sino que en una serie de estados superpuestos, lo cual se expresa en la paradoja del gato de Schrödinger, que seguramente todo el mundo ha oído hablar de ella. Y lo que es más curioso de esta situación es que las 2 teorías son incompatibles, es decir, a la hora de calcular los movimientos en mecánica cuántica no se aplican las leyes relativistas, y por el contrario, en las explicaciones relativistas no hay las características, no hay las situaciones que se dan en la mecánica cuántica. Por ejemplo, no hay superposición de estados. En el ámbito en el que se aplica la física relativista, las cosas tienen un estado definido, como en nuestro mundo cotidiano. Bueno, pues hay ahí una incompatibilidad que dura ya 100 años, que Einstein, que fue el creador de la relatividad y que también contribuyó mucho al desarrollo de la mecánica cuántica, intentó resolver. Einstein pasó gran parte de su vida intentando buscar una teoría de la gran unificación, una teoría que unificara mecánica cuántica y física relativista. No pudo hacerlo, y desde entonces, bueno, pues se ha seguido intentando, se han propuesto muchas teorías, pero ninguna de ellas hasta ahora es totalmente satisfactoria. Y para poner de manifiesto la contradicción que hay entre una y la otra, citaré un ejemplo muy curioso, que es la llamada constante cosmológica. La constante cosmológica vendría a medir, a evaluar algo así como la energía del vacío. Por muy extraño que esto suene, pues ya en la charla anterior hablé un poco de la energía oscura, pues eso, el vacío, el éter del que hablaba, ¿no? Podemos considerar que el vacío en realidad no existe, sino que hay algo, porque por lo menos hay una cierta energía. Bueno, pues la constante cosmológica calcula el valor de esta energía
esta energía básica, podríamos decir. Lo calcula a nivel astronómico porque esta energía sería la responsable de la expansión del universo. El universo se está expandiendo de una manera acelerada, entonces calculando la velocidad de esa expansión, pues se puede obtener el valor que tiene que tener la energía básica para provocar una expansión a esa velocidad. Ese es el cálculo, podemos decir, relativista de la constante cosmológica. Por otra parte, a nivel cuántico, la energía o la constante cosmológica se relaciona con una fluctuación energética que existe pues, en el vacío, ¿no? Entonces, mediante los métodos de la mecánica cuántica, pues se puede evaluar esta fluctuación y, por tanto, obtener el valor de la constante cosmológica. Bueno, pues si comparamos los dos valores de la constante cosmológica, calculado de acuerdo con la relatividad y de acuerdo con la mecánica cuántica, no son la misma, son bastante diferentes. ¿Cuánto? ¿Una es el doble que la otra? No, mucho más. ¿10 veces más? No. ¿100 veces más? No. ¿1000 veces más? No. Una es, con respecto a la otra, 10 seguido de 120 ceros mayor. Esta discrepancia se ha llamado, de manera muy descriptiva, el mayor error de predicción de la física. Es una discrepancia casi inconmensurable. Bueno, pues volvamos al principio holográfico. El principio holográfico permite explicar la realidad como si se produjera en una superficie en 2 dimensiones. Y en esa superficie en 2 dimensiones la gravedad no hace falta. Por tanto, los fenómenos relativistas no tienen ningún papel. La curvatura del espacio-tiempo, que según la relatividad es la que provoca la gravedad, o es como se vehicula, mejor dicho, la gravedad, pues ahí no hace ninguna falta. Y por tanto la contradicción entre mecánica cuántica y relatividad desaparece. Por tanto, la realidad podía ser, en lugar de tridimensional, como la percibimos, podía ser bidimensional. Si fuera así, no solo no notaríamos la diferencia, porque ya hemos visto que en un holograma parece real, o parece realmente, tridimensional, cuando no lo es, cuando es una superficie. Por tanto, si la realidad fuera una superficie, no notaríamos la diferencia, y además sería más sencilla de entender. Es decir, parece que la tridimensionalidad, que nos va muy bien para desenvolvernos, introduce unas complicaciones a la hora de explicar el movimiento, que hace necesario, por ejemplo, pensar en que existe la fuerza de la gravedad, y esas complicaciones desaparecen si pensamos que la realidad es bidimensional.